Entender que el mundo virtual y el mundo digital establecen otra dimensión de realidad es algo fundamental para que nosotros podamos desempeñarnos como sociedad. El cambio cultural es tremendamente complejo. La verdad es que después de la primera revolución industrial, por allá por inicio de 1800 hasta hoy día, la sociedad tecnológicamente ha avanzado de manera exponencial y vertiginosa. Sin embargo, los seres humanos no hemos avanzado tanto emocionalmente. Por ende, manejar todos estos procesos es de una complejidad tremenda, porque tenemos la tecnología, la sabemos ocupar, pero no la sabemos utilizar emocionalmente. Y cometemos errores que hemos cometido a lo largo de la historia desde que el mundo, con nosotros en él, es mundo. Hoy día vamos a estar hablando de ciberseguridad, justamente porque estamos en un nuevo explosión tecnológica, la digital, con un especialista en ciberseguridad. Acá, por supuesto, en lo personal, es político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando lo personal político del día de hoy, siempre por supuesto por las pantallas de TVX. Y vamos hoy día a hablar de ciberseguridad, fundamentalmente porque es un área que nos afecta a todos y que en general desconocemos. Quizás además, y ustedes se lo imaginan poco, las problemáticas vinculadas a la ciberseguridad tienen mucho que ver con la conducta que tenemos nosotros como usuarios de distintos programas, distintas aplicaciones, etcétera, etcétera. La compra en línea ha afectado aún más a los usuarios en el tema de la ciberseguridad. Entonces se establecen dos áreas bien potentes: el tema de las empresas respecto a la ciberseguridad, el tema de los usuarios, del individuo, tú, yo, etcétera, a la hora de ocupar, digamos, nuestros ordenadores o computadores, como tú quieras llamarlos. Además de eso, el tráfico de datos es considerado por muchos como el nuevo petróleo. Así que, como pueden imaginarse, el tema de la ciberseguridad es un tema candente. Para eso tenemos al subgerente de ciberseguridad de la empresa Orión, don Fernando Torres. Don Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir también, muchas gracias por estar acá. Y partamos de lleno. ¿Ha variado el tema de la ciberseguridad? Hoy día se ha incrementado. ¿Por qué uno pensaría que, dado que está cada vez más asentado el trabajo en línea, la compra en línea, el meterse a distintas aplicaciones y programas, etcétera, etcétera, uno tendría un nivel de educación más alto respecto al funcionamiento en línea, justamente? Pero no sé si es así. ¿Se ha incrementado, se ha bajado, estamos más atentos? ¿Qué pasa con la ciberseguridad hoy día? Sí. Si lo llamamos los últimos 20 años, ha ido un incremento, pero si lo llamamos a un punto focal, desde la pandemia claramente ha subido de manera exponencial. Justamente por lo que tú comentas. La pandemia nos obligó a comprar mucho en línea, obligó a muchas empresas a automatizar, a ir a ese mundo, y también a nosotros como usuarios, a aprender y tener mejor ojo dónde comprar, cómo comprar y tener ciertas precauciones. Aún la brecha es grande, pero ya el mundo digital nos está apurando. ¿Por qué de alguna u otra manera hay elementos que pienso, Fernando, que quizás son complejos y tienen que ver con la educación? Pero también tienen que ver con la educación y con ciertas dimensiones del mundo análogo que probablemente no se cruzan de manera virtuosa con el mundo digital. Qué sé yo, por ejemplo, elementos emocionales. Mucha gente ocupa ciertas páginas o ciertas aplicaciones para buscar pareja, o páginas pornográficas también, mucho más de lo que uno cree, y que evidentemente son tremendamente riesgosas, o juegos gratuitos. La idea de lo gratuito también seduce muchísimo, las estafas, etcétera, etcétera. Hay algo que pasa como con lo análogo de uno como usuario,
casi como que tengo la sensación de que tiene que existir como un cambio psicológico, así psicosocial. ¿Ustedes lo ven eso, lo intuyen o no? Porque en realidad llama la atención. 20 años de este verdadera explosión del mundo digital, a uno lo debería ya estar un poquito más, Sí. más acorde a este tema, ¿no? De hecho, estamos en un punto de inflexión. Tenemos dos choques generacionales. Ya, Tenemos por una parte personas de nuestra edad o mayores incluso que aún están con lo análogo. sí, Hoy claro. en día tenemos niños que son nativos digitales. Exacto. Nacen con un teléfono en las manos. ¿Ya? Y eso también como sociedad nos obliga a tener concientización en distintos niveles. ¿Ya? De hecho, un muy buen ejemplo lo tenemos en Chile. A ver, Nosotros somos un país sísmico. sí, ¿Sí? Nuestra sociedad está pensada en que en cualquier momento va a haber un terremoto. sí, Desde el momento en qué materiales elegimos para la construcción, cómo las construimos. Los niños en etapa preescolar, desde muy pequeños se les enseña la antigua Operación Daisy, que hoy día entiendo cambió sí, de nombre a tiene Operación cambio de Cooper. nombre, sí. Entonces, si un día, en este momento, hay un temblor de 5 grados, 6 grados, no pasa nada. Decimos, oh, un temblor, perfecto. Si hay un terremoto más fuerte, evacuaremos. A ese mundo tenemos que llegar, o a ese ideal tenemos que apuntar en temas de ciberseguridad, juntando a estos dos grandes grupos, los nativos digitales y las personas que vienen de este mundo más análogo. El desafío no es... Siempre hay un componente que a mí me llama la atención y lo he hablado con otras personas expertas en ciberseguridad y que efectivamente son bien complejos y que tienen que ver con esta idea de que lo más delicado, lo más frágil finalmente en la cadena de la seguridad siempre es el factor humano. Y ahí, tomando en consideración tu ejemplo, sigue pasando hoy día. Nosotros no podemos establecer las dimensiones con que una persona reaccione frente a un temblor o a un terremoto. Efectivamente, llamamos a la calma, sabemos que somos un país sísmico, etcétera, etcétera, pero hay personas que todavía se aterran y cometen imprudencias tremendas. Además que frente a situaciones de catástrofe no tenemos idea cómo va a reaccionar la sociedad. Ejemplo claro es lo que pasó el 2010 con el terremoto, donde las personas de manera muy violenta, algunos grupos, no solamente asaltaron ciertas dependencias comerciales, no necesariamente para robar comida, sino que para robar plasmas, que además tampoco podían ocupar porque estábamos sin luz en ese momento, se generaron pugnas al interior de ciertos barrios donde los barrios empezaron a proteger y gestionar, digamos, la protección. ¿Por qué digo esto? Porque el factor finalmente emocional es un factor que uno nunca maneja. Y yo he podido ver y conocer a través de otras conversaciones con gente vinculada a la ciberseguridad que ese factor humano es probablemente el que siempre está ahí en entredicho y es el que además uno no puede controlar. Tal cual, o sea, en este momento, cuando uno piensa en hackear o romper ciertas organizaciones o a las personas, lo más sencillo, el eslabón más débil es la persona. Justamente por las emociones, por el conocimiento que puedas tener de ellos. Las organizaciones pueden invertir millones de dólares en seguridad, en tecnología, pero si la persona hizo clic donde no tenía que hacer clic, se pierde todo el esfuerzo. Y justamente es la parte más fácil de atacar. La emocionalidad, el conocimiento, el contexto. En algún momento la persona va a caer. Todos podemos caer. Ahí, Fernando, hay un elemento bien complejo porque en definitiva la ciberseguridad, incluso la cibernética como ciencia, como idea, como planteamiento cultural, tiende a la negación también de esa idea porque obviamente se establece en una dimensión muy exacta de trabajo. Pero claro, la persona que cliquea, me acordé de un meme que lo encuentro, que me encanta, está ¿cómo se llama el dictador de Corea del Norte? Claro. Kim Jong-un, gracias, Pancho, Kim Jong-un. Y él está como leyendo y hay un gato maravilloso mirando así como un botón rojo y como con ganas de tocarlo. ¿Por qué digo esto? Porque también pensaba en una película, en Jurassic Park, cuando queda la embarrada, la 1, por si acaso, no sé si la viste, sí, o si la vieron, digamos. Cuando queda la embarrada, aviso de spoiler por si acaso, pero la verdad han pasado tantas décadas que da lo mismo, así que si no la han visto, lo lamento. Pero cuando queda la embarrada, tiene que ver con un factor humano. Tiene que ver con un tipo que es tremendamente ambicioso y que quiere ganar más plata porque encontraba que le pagaban poco, que le exigían mucho y que a él le da lata, entonces él decide quebrar esto. Y justamente era alguien de ciberseguridad.
De hecho, era el encargado de ciberseguridad. Sí, de hecho, ahí siempre hay un tema ético-moral para los especialistas de ciberseguridad, porque es muy tentador ir al lado oscuro. O sea, con poco esfuerzo hay personas que ganan muchísimo dinero, muchísimo. Pero ahí siempre la ética y la moral tiene que ¿Cómo se primar. trabaja la ética y la moral en una instancia donde además la sociedad funciona en esa dimensión tan compleja de siempre estar ganando o poniéndole la pata encima? Siempre estamos en una constante competencia, no en una competencia deportiva. De hecho, los deportistas tienen otra forma de funcionar mucho más solidaria, pero la sociedad entra en competencias aniquilantes del competidor, digamos, del otro, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Porque ahí hay un elemento importante. Lo ético y lo moral es algo que quizás uno no sabe hasta cuándo. De hecho, una de las máximas del mundo capitalista es todo el mundo tiene su precio. Justamente. Sí, ahí, bueno, en el mundo de ciber, si bien están los ciberdelincuentes, en la parte buena también hay competencia, hay una competencia sana de reconocimiento. Y ahí también es donde la ética y la moral salen a flote, o sea, decir, mira, yo ayudé en esta instancia. Incluso el CECIR de Chile, de respuesta a incidentes, tiene un muro de la fama. ¿Ya? Las personas que colaboran en investigaciones, en desarrollo, son reconocidos, al menos por el mundo de ciberseguridad. Y al menos hace que estemos en ese mundo, al menos. ¿Qué es lo que pasa con los hackers? ¿Qué es lo que es un hacker? Bueno, un hacker, y esto es súper importante y una muy buena pregunta. Un hacker nosotros lo definimos como una persona que sabe de temas técnicos, ya de informática, se mueve en el mundo, pero no necesariamente lo ocupa para fines maliciosos. Por eso te lo preguntaba, porque de hecho hay muchas empresas que ocupan hackers, que contratan hackers concretamente. Sí. Un hacker es un especialista. Alguien malicioso es directamente un ciberdelincuente. Que busca con sus conocimientos generar daño a organizaciones o a personas. ¿Ya? ¿Por qué se establece esa dimensión o por qué se establece el concepto de hacker cuando está asociado a lo negativo? Porque está asociado popularmente a lo negativo, así como me hackearon. Oh, este gallo es un hacker. ¿Conocen un hacker? No sé, como siempre es como lo negativo. ¿Por qué se ocupa esa idea y no simplemente un especialista en ciberseguridad? Que creo que las palabras crean realidad, entonces es raro que también una palabra que tiene una connotación negativa se ocupe tanto, ¿no? Claro, o sea, si lo vemos en los hollywoodenses, que es lo más masivo. Las películas siempre el hacker era el malo, el sombrero, la capucha, frente al computador haciendo cosas malas, pero en la práctica es un especialista que conoce mucho, que tu conocimiento lo ocupas para el bien o para el mal, eso te transforma en un hacker o en un ciberdelincuente directamente. Ya, perfecto. Tú mencionabas, Fernando, en algún minuto que efectivamente el crecimiento de la ciberdelincuencia ha sido exponencial después de la pandemia. Fundamentalmente porque los usuarios evidentemente establecen, qué sé yo, sus actividades de consumo a partir del ciberespacio. O sea, uno hoy día compra digitalmente todo prácticamente. Y no solamente en Chile, sino que a lo largo del mundo. Por ende, es bien riesgoso en general. Hay páginas que son más seguras, sin duda alguna, pero siempre se corre un riesgo. ¿Cómo se está trabajando ese tema? Porque ese tema, ya, está la educación del usuario, pero también me imagino que tiene que ver con las empresas. ¿Las empresas se hacen cargo, por ejemplo, si es que alguien me estafa? Sí, o sea, hay varios segmentos. A ver. Primero el de la banca, que la normativa actual los obliga a ingresar medidas de seguridad. Incluso hay seguros comprometidos que si a los usuarios de los bancos los estafan por algún motivo, el banco es el que tiene que responder. Ya hay una normativa vigente con eso. Para el resto del mundo, el retail, en el estricto rigor también hay normativas, ¿ya? Pero no son tan exigentes. Pero en la práctica hemos visto que han ido invirtiendo recursos en temas de ciberseguridad. La misma pandemia los impulsó en ciberseguridad y en logística para repartir todo lo que la gente va comprando. Pero sí, aún es un camino que es largo y falta por recorrer. Las empresas más grandes van liderando este tema, pero las empresas medianas, pequeñas, aún están viendo la ciberseguridad como un costo. Llama la atención eso. En algún minuto el mundo de la banca, a propósito de lo que estás diciendo, yo creo que ya eso ha variado radicalmente, pero en algún minuto el mundo de la banca veía la ciberseguridad como un costo y fueron víctimas de muchas estafas y muchas cosas bien complejas, de hecho algunas emblemáticas, que sé yo, en algún minuto lo que pasó con el Banco de Chile hace unos años atrás, que fue de verdad impresionante. Y
y eso varió ahí en la banca, pero varió porque efectivamente fueron víctimas de mucha ciberdelincuencia. ¿Por qué crees tú que los empresarios, viendo que eso pasa en la banca, que ya la banca tenía bastante concepto de ciberseguridad, no se dan cuenta que esto no es un gasto, sino que es un beneficio para ellos, para los usuarios, etcétera, etcétera? Lamentablemente tiene que venir el golpe para que ellos se den cuenta en su mayoría de decir, upa, esto realmente me afectaba. A una empresa que tenga su sistema abajo 24 horas, ya, dependiendo de la magnitud, sin ningún problema puede perder $2 millones, $10 millones de dólares en venta. Solamente prestar los sistemas abajo, ¿ya? Y sin contar el daño reputacional. Pero de momento que no les pase, algunos aún ven que esto es muy lejano, como que esto pasa en Estados Unidos, en Rusia, y como que Chile es pequeño y no está en ese mundo. Ya, pero entonces ahí también hay una falta de concepción, claro. A ver, falta integrar la concepción de la globalidad, digamos, porque justamente el ciberespacio lo que ha hecho es entender que uno vive en un mundo hiperglobalizado, donde además las instancias comunicacionales son muy importantes, es una era de las comunicaciones. Entonces ahí hay una... ¿Tiene que ver con la brecha generacional que tú me decías o no? Porque eso también puede influir, ¿no? Claro, también es una brecha generacional. O sea, si una persona no entiende esta globalización que tenemos en el mundo digital, difícilmente va a entender que es necesario meterle ciberseguridad a la organización. Si alguien vende autos, es una panadería, ciberseguridad probablemente no le haga sentido, no le haga ruido. Pero al momento que el sistema que ellos administran para vender vehículos, para tomar los pedidos y despacho de la panadería, del momento que eso esté abajo, les va a afectar directamente el negocio. De ahí es cuando se traduce en dinero, en afectación, en reputación. De hecho, si vamos al tema del Banco de Chile, en cifras numéricas, no era tanto dinero. No, pero la reputación se te va a las pailas. O sea, han pasado ¿cuántos años? Ya aún nos seguimos acordando del Banco de Chile. Bueno, pues que fue muy potente el problema ahí. Claro. Fue muy potente. O sea, fue una situación compleja que además afectó a todos los usuarios del banco. O sea, fue transversal, digamos. Ya. Y eso los impulsó a estar en otro nivel ahora, a nivel de ciberseguridad. Sí, claro. Claramente Claro que sí. hoy en día son referentes. ¿Ya? Ahora, en ese sentido, Fernando, ¿qué pasa con la educación en concreto? Porque tú mencionabas que de alguna manera hay que educar en ciberseguridad. Pero la educación creo que tiene que ser también bien compleja y bien interdisciplinar. No es solamente educar en ciberseguridad, sino que casi como que educar civilmente. Casi como decir, oiga, de verdad, si usted delinque... Es como lo que pasa con el ciberbullying. A ver, que sea ciberbullying no significa que no sea bullying. Han habido situaciones horrorosas a partir del ciberbullying que terminan en que personas atenten contra sí mismas de manera efectiva, y eso es gravísimo. Entonces, no crean que porque tiro una pachotada o invento un cagüino, no tiene un efecto. Tiene un efecto muy grave. ¿Qué pasa con eso? ¿Se establecen dimensiones interdisciplinarias a la hora de pensar en la educación en ciberseguridad, en la educación cibernética? ¿O solamente es como, miren, esto es, no sé, esta es la aplicación, estos son los algoritmos? ¿Cómo se hace ahí? Sí, de hecho, mi visión es educar al ser humano en el mundo digital. Y una de esas componentes es la ciberseguridad. Pero también el tema del ciberbullying es algo muy importante. De hecho, hace un tiempo leí unas estadísticas de la UNICEF, ¿ya? Y también de la Superintendencia de Educación. La UNICEF, una frase que me dejó muy marcado. El ciberbullying o el ciberacoso, según las víctimas, ¿ya? Lo siente que está en todas partes, ¿ya? Le afecta hasta dentro de su propia casa. Sí, pues. Justamente. Entonces es mucho más avanzado y más peligroso que el acoso directo. Porque si era en un colegio, fue en la sala de clase, me fui para la casa, en mi barrio, y claro, pasó. Y tengo otras instancias sociales. En cambio, el ciberacoso está completamente. Y para recordar una estadística de la Superintendencia de Educación, al año 2020, de todas las denuncias que ellos reciben por violencia entre escolares, entre los 15 y los 19 años, 25% era por temas de ciberacoso. Y el año 2019 era un 14%. O sea, prácticamente casi fue el doble en incremento de denuncias por ciberacoso. Pero eso también tiene que ver con elementos sociales que son bien complejos, porque efectivamente, a ver,
de alguna u otra manera vamos desarrollando un discurso que potencie el bullying, potencie el cagüín, potencie las fake news. Ahí también hay elementos importantes desde la comunicación política, desde cómo se van construyendo instancias ideológicas vinculadas a la ciberseguridad. El diseminar una noticia falsa, por ejemplo, o hacer ciberacoso, o hacer ciberbullying, es tan grave, y me imagino que también compete a la ciberseguridad como otras cosas que, claro, que quizás son mucho dinero, pero lo otro está atentando a cosas gravísimas. El Brexit, hasta el día de hoy, los tipos se acuchillan producto de lo que estaba pasando, y sin embargo fue la gran mayoría la que eligió finalmente esa instancia. Lo mismo pasa con Trump. Tiene, bueno, adherentes y no adherentes, pero en definitiva una de sus grandes hitos de campaña tenía que ver con la fake news y la utilización de redes sociales para diseminar fake news que eran fácilmente comprobables, pero que a la gente no le interesaba comprobar. Tengo que hacer una breve pausa, Fernando. Vamos a seguir hablando aquí de ciberseguridad, ciberacoso, ciberbullying, fake news y todo aquello. Vamos y volvemos. No se vayan de la compañía de TVX, porque ya sigue Lo Personal es Político. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque en Lo Personal es Político. Espero que no hayas alcanzado a hacer alguna cosita, porque ya sigue esta interesante conversación que esperamos te sirva un poco para entender cómo se va dibujando esta nueva sociedad, porque finalmente la ciberseguridad, el ciberacoso, el ciberbullying, las fake news y todo ese tipo de cosas, lamentablemente uno tiene la sensación de que se están asentando más que apagando. Y a medida que va incrementándose el uso de aparatos que finalmente virtualizan la vida, parece ser que estas instancias, en vez de ir, no sé, ir desapareciendo, todo lo contrario, se van prendiendo más y más y más y más. Ahí vuelvo un poco a la pregunta que te hacía en el primer bloque. ¿Qué es lo que pasa con los aspectos psicoemocionales del usuario? Tú decías que tú creías que aquí había que hacer un trabajo efectivamente multidisciplinar, pero que es muy difícil de hacer, porque si yo genero un cambio en entender cómo funciona la ciberseguridad, yo no logro hacer que, si el día de mañana, no sé, yo soy un tipo vengativo, tenemos un problema y quiero vengarme de ti, yo invente una noticia, la disemine y te joda laboralmente, por ejemplo. Cosa que sí se hace hoy día. ¿Qué pasa? ¿Cómo educamos incluso psicológicamente a la gente? Porque en definitiva eso tiene que ver con aspectos así de sutiles y así de emocionales. Sí, o sea, la educación, todo programa que partamos ahora, lamentablemente no vamos a ver resultados en el corto plazo. No, ¿ya? Pero Porque, eso también es parte de las sociedades. tal cual. Se supone que cuando uno es un ente social, uno también aspira a que las nuevas generaciones tengan una mejor vida que la que tuvo uno, no es solamente para uno. Sí. Y claro, el tema de los fake news es cada vez más sencillo generarla. O sea, hay ya aplicaciones como Deepfake que te dan la imagen de una persona, la que tú quieras. Hay otras aplicaciones mediante inteligencia artificial que pueden replicar tu voz. Entonces ya armar un video es sumamente sencillo, sin mayor conocimiento. Claro, y además existe esta cosa, esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, por ende, si ya tengo la imagen, tengo la voz, ¿cómo esa persona puede decir, sabéis que no soy yo? Ya se establece esa dimensión. Claro, ahí nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es, frente a este mundo digital, es primero cuestionamiento, ¿ya? Con todo lo que vemos, realmente ver quién lo publica. Si es un Juan 26, por ejemplo, déjame consultar otras fuentes, como mínimo. Son las recomendaciones. De lo contrario, empezar a replicar información que no está confirmada o la subió alguien no confiable, hace que las fake news se propaguen, pero en nada. Ya, pero ahí pusiste un ejemplo súper bueno, Fernando, porque en definitiva a las personas no les interesa la investigación. De hecho, lo que les interesa es el cagüín. O sea, hay dos ejemplos emblemáticos que se estudian hoy día en comunicación. No sé si se estudian en el área cibernética, digamos, en ese tipo de estudios digitales, pero que tiene que ver justamente con el Brexit y con Trump, donde
ambas campañas estuvieron sostenidas en noticias falsas, exitosamente. Porque a la ciudadanía no le interesa investigar, no le interesa aprender, no le interesa leer. De hecho, está hiper comprobado, incluso nos pasa a algunos que ya hacemos docentes en educación superior, que está comprobado que los jóvenes tienen una capacidad de atención menor que cuando uno era joven. Una persona no lee más que X cantidad de caracteres. La mayoría de la gente se queda solamente con los titulares, por ende si el titular es insidioso, tergiversa, te quedas con la idea de que esa es la noticia. Tal cual, de hecho, yo sigo bastantes páginas de noticias, distintos canales, periódicos, etcétera, y de repente el titular es súper claro, es decir, en tal país hubo tal crimen, y abajo aparecen, esto es culpa del gobierno de turno, los carabineros aquí. Oye, pero lee, o sea, claro, ni siquiera es acá. Claro, es en tal país. Entonces, la predisposición de la sociedad a ver y creer lo que ellos quieren... A eso voy. Es súper fuerte. Y desde ahí se construye una realidad. A eso voy, o sea, justamente. Sí. O sea, yo siempre pongo de ejemplo esto porque es muy sorprendente lo que ocurría con Trump cuando Trump insinuó que Barack Obama no era estadounidense. Y era tan fácil como ir y hacer la investigación y demostrar que era estadounidense, cosa que era, dígame. Pero la gente que quería no creer en que fuera estadounidense, hasta el día de hoy duda incluso de el registro civil estadounidense, que demuestra eso. Pasa en Chile, también es un ejemplo que he puesto más de alguna vez, cuando ciertos grupos políticos quisieron desprestigiar a la expresidenta Michelle Bachelet diciendo que no era médico. La Universidad de Chile, pues viejo, no cualquier universidad, una universidad importante de nuestro país, sacó un documento diciendo la expresidenta, en ese entonces presidenta, es médico. Que haya ejercido, que se haya dedicado a políticas públicas, que eso es otra cosa, porque además hay médicos que efectivamente se dedican, no todos los médicos tienen consulta, además, para que la gente sepa. Hay gente que estudia medicina y se dedica a las políticas públicas, hay gente que estudia medicina y se dedica a la investigación. O sea, eso también es importante entenderlo. Hay gente hasta el día de hoy que pone en duda lo que hizo la Universidad de Chile, que pone en duda la profesión de la expresidenta. Entonces, lo que tú dices es tan potente como eso. O sea, soy capaz de refutar emocionalmente, porque finalmente es emocional, es porque me conviene creer que Barack Obama no es estadounidense o que Michelle Bachelet no es médico. Pero soy capaz de creerlo a tal nivel que estoy dispuesto incluso a negar la realidad y crear otra realidad. ¿Cómo educamos frente a eso? Porque ahí hay un tema de ciberseguridad súper potente. ¿Cómo se educa? Por ejemplo, cuando haces talleres, no sé, haces talleres con los usuarios, en las empresas, pones estos ejemplos. ¿Cómo vas sensibilizando frente a un tema que es tan delicado? Sí, ahí lo focal es la analítica, ¿ya? Justamente la emocionalidad, dejarla un poco de lado, ¿ya? Y entender, investigar, cuestionarse, ¿ya? Cuando recibes un correo, es cuestionar, es decir, primero tener frases fundamentales. Nada es gratis en Internet, nada. ¿Ya? Todo tiene un precio, ya sea monetario o que tú pagas con tu información, ingresando tu correo, algún dato, etc. Y es cuestionar, en definitiva, ¿ya? No ser tan paranoico de desconfiar. Me gusta más la idea de cuestionar, ¿ya? Más que nada para vivir tranquilo. No es la idea tampoco estar en un mundo paranoico, aterrado, digamos. Claro, con todo lo que ya tenemos en la actualidad, más encima agregarle una capa adicional. Es cuestionar, ¿ya? Ir formando ciertas preguntas bases. ¿Yo esperaba recibir este correo? ¿Yo me inscribí en este concurso? ¿Estoy suscrito a este plan de Internet, por ejemplo, o X compañía? Son preguntas que uno debiera hacerse. De hecho, sin ir más lejos, en WhatsApp de vecinos, este último tiempo me ha tocado ver, y justamente es un WhatsApp de una generación mayor a la mía. Sí. Y me ha tocado bastantes veces ver que mandan un link o una oferta en X lugar. La última que me llegó hace un par de días es una bebida cola, por no decir la marca, estaba ofreciendo descuento en no sé qué cosa. Yo la miro desde afuera y digo, epa, esto es de Rusia, nada que ver con Chile. A todas luces tiene esta mirada que no es de acá. Hay algo extraño. Claro, le investigo, le digo, ¿sabes qué, vecino? Es una página falsa. Cuidado, digamos. No se metan, es una estafa. ¿Ya? Y lo analizo
Y en los últimos meses me ha pasado bastantes veces, en grupos de amigos, de vecinos, etcétera, donde dicen, oh, tremenda oferta. Epa, pero... Ya, pero eso ahí tenéis un elemento súper criterio. complejo porque es como ir en contra de todo lo que implica la sociedad. O sea, sobre todo la sociedad chilena. La sociedad chilena se ha constituido este último tiempo en un concepto que a mí particularmente no me gusta nada, que es el ser ventajero. Siempre viendo cómo saco ventaja de algo para mí. O sea, el individualismo y el ventajerismo, vamos a inventar el concepto, parece ser que están muy arraigados. Oye, me salté la fila, oye, caché la oferta, oye, hice medio huevón a tal persona, oye, hice no sé qué cosa. Funcionamos lamentablemente, quizás tú no, creo que yo tampoco, ningún hediondo se vuela, así que capaz que sí, pero creo que no. Pero existe mucho más de lo que uno cree. La cosa ventajera. Ahí entra de lleno, o sea, somos también caldo de cultivo para estafas y este tipo de cosas. Porque estamos siempre viendo cómo sacarle ventaja a algo. El tema de las ofertas, el tema, lo que tú acabas de decir. Ahora, es súper interesante, Fernando, porque efectivamente son preguntas súper válidas que no todo el mundo se hace. Me inscribí en esta página, estoy participando en un concurso. Pucha, no, ¿por qué me llega esta cuestión? ¿Qué tengo que ver yo con Rusia? ¿O qué tengo que ver yo con, no sé, pues con no sé qué país, digamos? No, de verdad, no tengo nada que ver. O sea, no tengo parientes. Porque claro, uno de repente puede tener parientes en otro país. Pero ahí vuelvo un poco a lo que te decía. ¿Cómo lo hacemos? Porque ahí hay un cambio de paradigma muy importante donde la ciberseguridad tiene un rol fundamental, creo yo. Que es quizás vincularse con la educación, con políticas públicas vinculadas a la educación, educar desde muy chico, pero ¿cómo educas también ética y moralmente a alguien desde muy chico si es que su familia no es ni ética ni moral? Es un gran desafío. Claro. Al menos en este momento entiendo que en la Cámara del Senado se están impulsando iniciativas de un marco regulador de ciberseguridad, donde justamente existan tareas hacia las instituciones preventivas y post de los ataques, y también de concientización a la sociedad completa y a las organizaciones públicas y privadas. Perfecto. Es una materia en la que estamos al debe completamente. O sea, sí, muy al debe. Y es algo donde efectivamente hay que educar al ser humano como persona en el mundo digital. Ya, ese yo creo que es un gran foco, y estamos súper cojos. Es que me parece que lo describiste perfecto, Fernando. Educar al ser humano en el mundo digital, porque el mundo digital exige dimensiones distintas, donde además parece que creyéramos que el mundo digital no establece dimensiones de realidad. Y sí las establece, lo que decíamos del ciberbullying o el ciberacoso. Claro, de repente hay gente que puede decir, voy a inventar esta cuestión de tal persona, total, da lo mismo. No, pues no da lo mismo. Usted está insultando y afectando a esa persona de manera concreta, no porque lo haga en una aplicación, no porque lo haga en una red social, no tiene el mismo efecto. Tiene el mismo efecto. Incluso potenciado. Porque si yo te trato mal a ti directamente, bueno, queda acá. O te arriesgas a que yo te conteste, cosa que lamentablemente hago. Pero en el ciberespacio no lo haces directamente, sino que lo haces frente a miles o millones de personas. Entonces el impacto que puede generar eso es altísimo. Y ahí es donde tenemos que estar súper concientizados como culturalmente. Claro. La cultura tiene que cambiar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Sí? No, esto tiene que partir desde pequeño. Pero vuelve un poco a lo que te decía, Fernando. ¿Cómo lo hago? Porque yo puedo educar a mis hijos en ciberseguridad. Puedo educar a mis hijos a saber manejarse, por ejemplo, en redes sociales. Puedo educar a mis hijos respecto a saber manejarse en TikTok. Puedo educar a mis hijos respecto a vivir una sexualidad lo más normal posible. ¿Por qué hablo de la sexualidad? Porque la cantidad de jóvenes, hombres o mujeres que se sacan fotos desnudos para mandársela al pololo o la polola y después andan rajando vestidura es tremendo. Y esto no tiene que ver con que no tengan una sexualidad sana y normal. Tiene que ver con que uno no sabe cómo va a reaccionar el otro cuando te pide la foto a poto pelado, digamos. O qué va a hacer realmente el otro con la foto a poto pelado. Porque si el cabrito o la cabrita se va a andar vanagloriando como mira el trasero de mi pololo o mi polola, chuta, sabéis que tenéis que pensarla 3 veces. Pero resulta que además se establecen estas dimensiones. Por eso te digo que me parece que está muy bien la descripción que hace. Pero ¿cómo lo hacemos? Sí. Hoy en día, el cómo es entrenar a la gente. ¿Ya?
ética y moralmente. ¿Ya? Pero también tiene que haber consecuencias por no cumplir el... Estoy de acuerdo. Y hoy en día hay un avance A ver. en temas de delitos informáticos. ¿Ya? Es un primer avance. Claramente puede ser mejorable en el tiempo. Pero si alguien está compartiendo o intentando filtrar algún sistema, persona, estafar, lo que sea, tiene que tener penas y tiene que... ¿Son penas importantes? Hoy en día, si mi memoria no falla, están presidio menor en su grado medio a máximo. Que si mi memoria no falla, creo que son 541 días de ahí hacia arriba, claro, para arriba. o en ciertos casos multas. ¿Ya? Eso para ciertos delitos. Ya, pero ahí también hay sesgos, pero nos vamos a meter quizás en un tema medio complejo, pero también hay sesgos económicos. Estoy pensando en lo que ocurrió en el colegio, este colegio gringo, no lo voy a mencionar, que queda en la dehesa, que es un colegio muy importante, muy pituco, generalmente para diplomáticos y grandes empresarios, es muy, muy caro, y resulta que una niñita atentó contra su vida con efectos positivos, lamentables, digamos, le resultó. También de hecho, en el baño de una famosa cafetería, por así decirlo, y eso pasó piola. O sea, claro, existe hoy día un organismo que habla del tema, etcétera, etcétera. Pero hasta donde yo entiendo, hay muchos colegios que siguen teniendo, y universidades también, que siguen teniendo páginas que tienen que ver con ciberacoso. Tal se metió con tal otro, tal es no sé qué, tal es no sé cuánto, no sé qué cosa. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos hace un rato. No sabemos las dimensiones psicoemocionales del individuo. O sea, claro, yo puedo establecer una dimensión concreta, pero también hay sesgo, porque te aseguro que eso hubiera pasado en un liceo X con número. Capaz que los cabros chicos estuvieran en el Sename. Es altamente probable. Mientras acá el hijo de diplomático que fue gestor de esto, la niñita que fue gestora, porque se sabe que tiene que ver con ciertos compañeros, digamos, que tampoco eran tan niñitos. Yo igual creo que uno tiene que respetar la adolescencia, pero eran jóvenes de 17, 18 años. O sea, ni siquiera hubo sanciones en el colegio, hasta donde entiendo. Y de hecho, uno de los mandatos de la Superintendencia de Educación es justamente tener establecido este plan de ciberacoso. ¿Ya? Todos los colegios están mandatados a tenerlo, a cómo prevenirlo, a detectarlo y controlarlo. ¿La ciberseguridad se hace cargo de eso? Porque a propósito de lo que hablábamos también, Fernando, por ejemplo, ahí tienes un elemento importante del eslabón débil de la cadena. Voy a poner un ejemplo bien extremo, pero trabajamos juntos. Y yo te hago bullying constantemente. Bullying directo y bullying ciberbullying. Llega un minuto en que tú capaz que me digáis, no a mí, sino que digas, este weón me lo voy a joder. Y lo peor de todo es que quizás tendría razones más que justificadas para joderme. Más allá que puedas joder todo de un sistema. Ahí la ciberseguridad vela por eso es lo que te preguntaba. Cuando ustedes hacen talleres de repente, me imagino que hacen talleres con empresas y cosas así, van poniendo estos ejemplos que son así de duros. Yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención, que me lo dijo una persona que trabajaba en ciberseguridad, no chileno, y que era un caso impresionante porque era como la amante de un gerente que trabajaba con el gerente había establecido una dimensión X porque el gerente había terminado con ella. No, ahí Imagínate, o sea, ya una cuestión, pero no es nada torcido. No es nada torcido porque una persona queda sensible, por decirlo de alguna manera. Sí. El tema del sabotaje informático es algo que claramente tocamos. Un empleado descontento por X motivo, por lo que sea, con accesos privilegiados, puede decir, ¿sabes qué? Estoy enojado con mi jefe, la organización, el que sea, voy a eliminar este servidor y me voy. Apago el teléfono y me voy. Claro. Sabotaje. Y pasa. Ahí es donde nosotros nos acercamos a las organizaciones y primero entender dónde está el nicho, hacer un análisis de riesgo, entender quiénes manejan información, segmentarla. ¿Ya? Hay toda una serie de buenas prácticas, justamente si es que alguien quiere hacer un sabotaje, le sea más complejo. ¿Ya? Pero no se meten en el área de qué es lo que pasa con la cultura organizacional, porque también si tú tienes efectivamente, por ejemplo, una dimensión donde hay maltrato constante, sobreexplotación, malos pagos, etcétera, etcétera, estás propiciando también eso. O sea, quizás también uno tendría que trabajar con la gerencia y decir, a ver, ¿cómo funcionan ustedes en cuanto a cultura organizacional?
son, quizás no con estas palabras, pero son muy déspotas, tienen maltrato, hacen que la gente se quede más tiempo del que corresponde, son muy malos los salarios, no pagan horas extras, qué sé yo, no sé, el jefe de área trata mal al resto, etcétera, etcétera. Porque ahí hay un elemento que tiene que ver con lo cultural, a propósito de lo que decías tú, Fernando, que es muy importante de ver, que va más allá de tomar conciencia de ciertas cosas, porque yo puedo ser súper consciente de que no quiero hacerle daño al otro, pero llega un minuto en que quizás hasta inconscientemente quiero hacer daño porque siento que la otra persona me está haciendo un daño que incluso considero irreparable. Se ven esos momentos, no me contestes porque tengo que hacer otra pausa. Muy cortita. Vamos y volvemos, no se vayan. De lo personal político, sigan la compañía de TVX. Volvemos inmediatamente. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando de ciberseguridad. Pero como pueden ver, la ciberseguridad tiene esta pata que es... que a mí me parece bien interesante, que es mucho más humana de lo que ustedes creen. Y ahí quiero volver un poco a lo que estábamos hablando al final del bloque anterior, que tiene que ver con esta idea y esta dimensión donde, en definitiva, yo me enfrento a situaciones propias de la cultura organizacional que pueden atentar contra la ciberseguridad. Lo que te decía, un mal jefe, alguien déspota, un maltrato laboral que lamentablemente sigue existiendo. O sea, la gente sigue creyendo que la productividad de las personas es tratándolo mal, digamos. O sea, me acordé de un comercial de zapatillas, se portan bien cuando las tratas mal. Yo lo encontraba horroroso ese comercial. O sea, de verdad era como para demandar al creativo que se le ocurrió esa frase. Porque era como decir, era como validar el maltrato. ¿Cómo lo hacías ahí? ¿Logras trabajar o logran trabajar ustedes en Orión con esa dimensión que finalmente vemos es tan compleja y tan delicada? Sí, de hecho lo abordamos en dos grandes puntos. A ver. Uno, la cultura de la organización. ¿Ya? Se meten en la cultura de la organización. Claro, y hay que generar medidas, concientización, de que cada persona sea responsable y que entienda de que aunque sea un guardia, un administrativo, un gerente, manejan información. Y eso es el nuevo oro de esta de la actualidad. O sea, hoy día, claro, absolutamente, la información es fundamental. Los datos. Entonces, una parte es la cultura de la organización. Perfecto. ¿Ya? Y lo otro también tiene que ir apegado con reglamento interno, donde se defina claramente de que todos y cada uno somos responsables de la ciberseguridad dentro de la organización. Ya, pero por ejemplo, Fernando, si te das cuenta que en realidad tenéis el ejemplo que te ponía, tenéis un gerente súper déspota y la cultura organizacional es de una jerarquía tal que finalmente no hay ninguna posibilidad de conversar ni discutir las problemáticas internas dentro de la empresa. Y tú te das cuenta de eso y decís, aquí vamos a tener tarde o temprano a alguien que flaquee porque en realidad este gallo es un pesado o esta galla es una pesada. Y jode a tal nivel que en algún minuto esta cuestión puede terminar siendo... puede generarse una cosa más compleja que no tenga que ver necesariamente con un hackeo de otro tipo, digamos. De hecho, cuando hacemos estos análisis de riesgo en las organizaciones, claro, tomamos los activos, que son los computadores, impresoras, lo que sea, pero un activo muy importante y al que más le damos énfasis es al humano. Obvio, donde es ahí fundamental. Tiene riesgos inherentes. Que se vaya, que se frustre, haga sabotaje. Y en la medida que vamos identificando ciertos roles claves, ¿ya?, que le afectan directamente al negocio, a la organización, hay que establecer medidas de mitigación. A ver, por eso te pregunto, claro. ¿Te ha tocado, por ejemplo, una persona muy desagradable para trabajar y que tú digas, aquí hay una situación compleja que si no se cambia esta persona, que además es un gerente, un jefe, es muy riesgoso lo que pase para abajo porque quizás sus trabajadores no van a estar conformes, no se van a sentir cómodos, etcétera, etcétera, etcétera? Claro, lo declaramos como un riesgo. Perfecto. Un riesgo de posible sabotaje interno. ¿Y se lo dice a la persona? ¿Ah? ¿Se lo dice al gerente? ¿El gerente sabe que usted tiene que cambiar su forma de hacer? Depende del nivel y todo, pero lo declaramos como riesgo en nuestro informe. Es que es un riesgo. ¿Sí? Es un riesgo enorme, además. Cuando llegamos al ítem de sabotaje interno, mira, ¿sabes qué? La gente se ve descontenta. Ojo aquí, las medidas de mitigación debieran ser esta y esta. Ya. Pero eso es bien... Qué bueno que lo hacen. Porque ahí tenéis un elemento de cómo de alguna manera proteger un poquito el factor humano, ¿no? Que como tú lo has dicho, él es la voz más débil, él emocionalmente más inestable. Entonces,
puede estar muy bien ahora, pero en algún momento puede cambiar de parecer Exacto. y nos deja tremendas cosas. ¿Cuáles han sido los casos más emblemáticos de este último tiempo respecto a ciberseguridad que te ha tocado ver o que te ha tocado trabajar y que han sido complejos? Bueno, en el mundo de ciberseguridad lo que está más en boga y lo que más está afectando es el tema ransomware. Ya, ¿qué es lo que es para que la gente entienda? Para que la gente entienda, es una evolución del virus, ya tradicional, pero lo que hace ahora es tomar los datos del computador, Ya, los encripta, o sea, le pone una clave, cosa que nadie lo puede leer, ¿ya? Y sella esos datos también a un lugar el ciberdelincuente. Y te pide una recompensa por recuperar tus datos. Claro, tus datos los tienes en el computador, pero están cifrados, encriptados. están con una encriptados. que no los puedes, tú le haces un clic y son ilegibles. Y ese es el ataque que más se está viendo en los últimos años, porque las empresas, las organizaciones, las personas pagan por recuperar su información. Las recomendaciones no lo hagan, porque incentivan a que el ciberdelincuente diga, esto es lucrativo, lo voy a seguir haciendo. ¿Y cómo se hace entonces? Sí, ahí son las medidas de seguridad, concientización por sobre todo, pero también hay tecnologías que nos ayudan a hacer ¿A este camino. desencriptar, me imagino? ¿O no? Esa es una de las gracias. En algunos casos se puede desencriptar, pero en la gran mayoría no. Es prácticamente dar la información por perdida. Ahí hay una serie de recomendaciones. Es, oye, si esta información es importante, ten un backup, un respaldo de la información en otro lugar, no en el mismo equipo, cosa que si le llega a entrar un ransomware, digas, ok, lo pierdo, pero tengo mi respaldo, lo cargo de nuevo y tengo todo, no he perdido nada. Eso va como recomendación a las organizaciones De la persona. y a las personas. O sea, imagina las fotos. En general, el individuo, la persona civil, ¿puede acudir a una empresa como ustedes y contratar su servicio? ¿Es muy caro? ¿No es muy caro? ¿Qué tanto cuesta la ciberseguridad hoy día? Hoy en día es costosa, pero se está viendo más como una inversión. Ya, pero para un individuo X. Sí, también pueden acceder, decir, mira, quiero que me ayuden en X cosas, se llama consultoría, se le da el acompañamiento Ya. y se le ayuda a concientizar. Si tiene la intención de mejorar, Por supuesto. claramente vamos a estar ahí. Oye, Fernando, otra cosa, porque nos queda poquito tiempo, pero que me parece súper importante. En general, la pandemia también develó la poca... a ver, nosotros hablamos de ciberseguridad y hablamos del mundo digital como que todo el mundo estuviera metido en esto. Y sin embargo, no todo el mundo está metido en esto, no todo el mundo sabe de esto, pero tiene alcances que son bien importantes porque las empresas sí las manejan y por ende establecen dimensiones incluso comunicacionales respecto a esto. ¿Hay políticas públicas que estén mejorando esta situación a la hora de globalizar también nuestro país, llegar a distintos sectores del país? Nuestro país es un país bien complejo. No solamente por lo largo, yo sé que es angosto, pero también tiene rincones difíciles de llegar porque son quebradas, porque son montañas, etcétera, etcétera. La idea es poder llegar a esos sectores. ¿Hay políticas públicas que estén jugando esa tecla? Bueno, hay políticas públicas que van en la línea de la conectividad. Exactamente, a eso me refiero. Sí, hay proyectos que se van licitando cada cierto tiempo para ir dando internet, incluso conectividad a ciertos lugares remotos, como tú bien dices, donde no puede pasar un cable, se realiza mediante antenas celulares, se hace un análisis, lo que convenga más técnicamente, pero claro, ahí el Estado impulsa este tipo de proyectos para que las compañías telefónicas puedan invertir y ejecutar estos proyectos y en definitiva las personas puedan tener conectividad. Ahora, ahí hay un rol bien potente que van a tener que desarrollar personas como las que ejercen tu pega o tu área, digamos, porque efectivamente el mundo digital, a menos que haya una hecatombe, que también puede haber, digamos, pero hasta donde nosotros entendemos llegó para quedarse y ha establecido ciertos patrones que son importantes, como tú bien decías, desde el punto de vista cultural. Así que hay pega, parece, harta pega. No, y vienen... Este mundo es muy rápido, muy rápido. Hoy en día estamos hablando de los hackers, las ventas, el e-commerce, pero ya nos está tocando la puerta la web 3.0, metaverso, que eso nos va a poner nuevos desafíos mucho más grandes y nos tenemos que poner al día como sociedad. Claro, rápidamente. Se nos acabó el tiempo, Fernando. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, verdad, y gracias también por explicarnos un poco de este mundo que no todo el mundo conoce.
Nosotros nos despedimos y por supuesto los dejamos siempre invitados a seguir en la compañía de TVX. Se viene una programación interesantísima y entretenidísima. Buenos contenidos acá en TVX, por supuesto. Nos vemos en el próximo Lo Personal es Político. Chao.